primer elemento que me parece muy importante destacar con ustedes y es el que tiene que ver con la forma instrumental en que hasta hoy han sido miradas las competencias. Por un lado, se ha creído que las competencias fue un asunto nuevo que apareció hace unas décadas en el ámbito de los discursos educativos del país. Y por otro lado, aparece como una moda que hay que seguir, es decir, hoy quien no esté hablando de trabajar por competencias o evaluar por competencias pareciera por fuera de los escenarios de los discursos educativos. Y esto ha desnaturalizado un poco, como digamos, un abordaje apropiado desde las aulas escolares en el hacer y en la formación de los maestros. Un ejemplo para, digamos, entrar en el tema tendría que ver por hacernos una pregunta, a mi juicio, fundamental. Muchos de nosotros no fuimos formados en currículos explícitamente puestos en competencias. Sin embargo, hoy lo que nos ha identificado en el campo profesional, laboral, académico, es justamente ser sujetos competentes. ¿Y sujetos competentes en qué sentido? Básicamente en el orden de ser capaces de tomar decisiones. Pero las decisiones se toman desde ámbitos no solamente disciplinares, sino también procedimentales y axiológicos. Entonces, ahí hay un primer elemento. El trabajo por las competencias se ha puesto en un tono demasiado instrumental. Digamos que signar su definición a saber hacer en un contexto situado, básicamente además mirado desde la producción de un artefacto, deja muy limitado, muy estrecho, digamos, el campo de acción de las aulas escolares. Entonces, esa moda que entra y que nos sentimos obligados a vivir con ella, también nos ha hecho derivar a una transformación, a un cambio, si se quiere ligero, de objetivos muy de orden conductual a ser expresados en términos de competencias. De hecho, los teóricos hoy están planteando que el problema es que si no entendemos claramente y a profundidad lo que significan las competencias, vamos a caer otra vez en la tecnología educativa o en una mirada muy conductista que nos permite creer que la suma de rutinas o de habilidades componen una competencia. Ahí hay un asunto también de fondo ligado a esta mirada instrumental y es que las competencias también empiezan a circular en el país educativo ligadas básicamente a un asunto de la evaluación. Entonces pareciera que evaluamos por competencias, pero no tenemos que formar por competencias, es decir, las competencias no tienen que entrar sino en el momento para hacer y recoger información en la evaluación. Y ahí hay un problema fundamental porque digamos que ese asunto de las competencias para la evaluación desnaturalizan también el ámbito de construir escenarios para las competencias en las aulas escolares. Hay otro asunto que cobra muchísima importancia, las competencias en los proyectos transversales, porque pareciera más fácil, ligado a eso de la evaluación, evaluar o enseñar por competencias en los ámbitos disciplinares, es decir, las áreas establecidas, los lineamientos curriculares que ya tienen una forma, pero en los proyectos transversales, que si bien también están expresados como claramente en la normativa, como son de todos, no son de nadie, entonces se quedan un poco como a la deriva y evaluar ese tipo de competencias ahí se vuelve muy tortuoso para el ejercicio del maestro. Porque lo que yo quiero plantear hoy para esta conversación con ustedes es que el asunto no es evaluar esas competencias. Vamos a ver un paréntesis en esto. No se dejan evaluar las competencias en su sentido amplio con exámenes de lápiz y papel. Los exámenes de lápiz y papel lo que dan son algunas pistas y no estamos peleando con ellos, ayudan, favorecen, sobre todo cuando nosotros los maestros tenemos clara la diferencia entre evaluación y calificación. Evaluamos todo el tiempo en los ámbitos escolares, todo el tiempo. Calificamos a veces cuando se requiere. Entonces, si volvemos a eso, entonces, ¿qué hacemos con la evaluación en la transversalidad? ¿Qué examen aplicamos? ¿Qué instrumento construimos para mirar la evaluación en proyectos sobre ciudadanía, sobre medio ambiente, sobre cuidado de sí mismo? No es tanto que creemos instrumentos para hacer esa evaluación. Lo que yo creo que habría que hacer es construir en las aulas
espacios, escenarios de participación en la vida cotidiana. Y eso podría ser una frase hecha, un lugar común del lenguaje, pero creo que esos espacios en el aula se construyen cuando somos capaces de llevar los rituales al aula, es decir, de ritualizar las aulas escolares. Si algo hay que hacer otra vez, me parece a mí, es que el aula pueda convertirse, en palabras de Hannah Arendt, en un lugar de acogida, en un lugar de encuentro, donde los chicos sepan y los jóvenes, que lo que llevan allá tiene un lugar para ponerse, pero que la escuela se hace responsable de eso con que los niños llegan y que además tiene un espacio para ponerlo. Ahí es donde brota la diversidad, ahí es donde las posibilidades de la inclusión están clarísimas. Y eso es un ejercicio que no se deja evaluar con un instrumento. Eso es un ejercicio para generar rutinas de cómo nos saludamos por la mañana. ¿Cómo podemos crear espacios? Vamos a leer algo, vamos a contarnos una historia, vamos a recoger. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se puede crear entre esos niños, niñas, jóvenes y los maestros y las maestras para crear rutinas que nos abracen, que nos acojan, que nos hagan sentir seguridad? Eso es favorecer las competencias, porque ahí, en un espacio emocional, tranquilo, de seguridad, afloran las capacidades cognitivas, tienen un lugar los procesos para construir ese sentido de permanencia y de estar. Eso es evaluar competencias. Las competencias no son un asunto mecánico, no son, ya decía, la sumatoria de habilidades y rutinas, sí que es un asunto que se va estableciendo en el ser humano, uno va construyendo, digamos, va favoreciendo los procesos para ser competente. Yo creería que las competencias entonces son las maneras de actuar en situaciones diversas. Esas situaciones pueden ser de todo tipo y esas actuaciones que no son otra cosa que la toma de decisiones de un sujeto. Cuando uno es chiquito toma decisiones sobre unos ámbitos y a la medida que crece, que se relaciona con el mundo, esos ámbitos también se van ampliando. Entonces es esa toma de decisiones. Pero uno no es tomar decisiones porque yo quiero, arbitrariamente. ¿Con qué se toman las decisiones? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la escuela para favorecer la toma de decisiones del otro? Y yo diría que tiene que atender espacios muy amplios y muy plurales. Por un lado, se toman decisiones con los conocimientos, con la capacidad intelectual. Por otro lado, se toman decisiones con la capacidad de tener actuaciones, procedimientos propios para entender o resolver una situación determinada. Pero por otro lado, con un conjunto de principios, de valores, aquello que llamamos lo axiológico, que nos permite entonces, de una manera conjunta, lo cognitivo, lo procedimental y lo valorativo, resolver, atender, ser capaz de mirar un conjunto, de manera simultánea, una situación o un conjunto de situaciones. Esas son las competencias. Entonces no podemos desligar y creer que las competencias están al margen de los conocimientos o creer que las competencias están al margen de los procedimientos o están al margen de los principios valorativos, es decir, de los valores como guías de la conducta. Cuando eso está presente en esa relación de ritualizar el aula, de generar espacios de cohesión adentro, aflora la palabra, la participación es propia, digamos que se vencen los miedos a tener voz, a conjugar esas voces y se empieza a entender de otra manera la dinámica escolar. No es tan simple como pensar que yo puedo favorecer un determinado o enseñar mejor un determinado número de competencias sin favorecer el desarrollo humano de ese ser que está ahí, chiquito, medianito, grande. Es decir, cuando uno está aprendiendo a leer, está desarrollando un montón de habilidades que le permitirán actuar en competencia en un montón de situaciones. Pero esas habilidades no son en sí mismos las competencias. ¿Sí? La sumatoria de ellas no lo hace una competencia, es que se usan todas para aprender a leer, y leer en sí mismo lo que hace es abrir un escenario frente al mundo, frente a la vida, la lectura que se hace de él, que me va haciendo un sujeto competente.
Entonces no es fácil separar o determinar el conjunto de competencias que pertenece a esta área o a esta área, porque el sujeto se hace competente con todo aquello que le favorece básicamente tomar decisiones. Y tomar decisiones es aprender a leer el mundo, a entenderlo, a interpretar ese mundo y a presentarle alternativas. Cuando hacemos una alusión a una escuela que dignifique para la vida, una escuela que permita, digamos, desde la transversalidad y las disciplinas, dignificar la vida de todos los que están allí, no solamente de los niños, las niñas, los jóvenes, sino también de los maestros, de las comunidades educativas, yo quisiera poner en discusión un elemento que me parece importante y es también una gran discusión en el concierto internacional sobre el sentido de la escuela. Sin duda alguna, ese sentido de existencia de la escuela, digamos que rueda por lugares diversos también de acuerdo con los principios y los postulados que cada uno alberga sobre lo educativo, sobre la formación, sobre la instrucción, sí, sobre como esos digamos, conceptos que le dan existencia al campo de la pedagogía. Entonces, me parece que ahí, si bien entendemos esa diversidad y esa diversidad está presente, hay un elemento que yo considero importante y es preguntarnos cuándo es que empieza la vida. Porque si la escuela forma para la vida, ¿acaso la vida empieza cuando el niño sale de la escuela? ¿Cuál es la vida que hay en la escuela? Y es ahí donde nosotros tendríamos que mirar toda esa apuesta por la transversalidad, lo que cruza lo cotidiano, aquello que estoy llamando ritualizar el aula, que permite entonces entender que la vida se sucede ahí mismo. Es que además va a ser muy difícil para cualquier maestro en el mundo entero determinar con claridad qué va a pasar con esos chicos dentro de 20 o 30 años. O sea, para cuál vida se les formó. Ahora, tenemos que tener presente algunos elementos. Digamos, en cualquier profesión, un ingeniero. Los ingenieros son en esencia formados con un currículo que lee del campo de producción de las disciplinas para formar esa ingeniería, pero todos esos ingenieros no viven de la misma manera. La vida de todos ellos es una vida distinta y cuenta con esa transversalidad de la escuela. Es decir, cómo la escuela estableció unos acuerdos básicos de convivencia, cómo la escuela en voz, en cuerpo de maestro, no dejó naturalizar la violencia. Cualquier acto violento en la escuela fue atendido de inmediato y no se convirtió en un acto natural que podía pasar en el escenario escolar. Entonces, ahí está la evaluación de las competencias en la transversalidad y en las disciplinas, porque las competencias son holísticas, las competencias se van integrando, las competencias se pueden robustecer o adelgazar, las competencias cambian. ¿Por qué? Porque tienen una fuerte imbricación con los campos de producción de los objetos, con los desarrollos en la investigación en el mundo, con las formas de leer en términos de los procedimientos, las estructuras, no solamente de las disciplinas, sino de la vida misma, y obviamente con aquello que tiene que ver con lo valorativo, como lo expresé ahora. Pero además la escuela no es la única que forma la sociedad, forma la ciudad, forman las instituciones paralelas o también alrededor de la escuela, y ahí lo que la escuela tiene que hacer es dejar de culpabilizar a otros y los otros culpabilizar a la escuela, sino encontrar cuál es el lugar de cada uno de esos espacios para lo formativo, es decir, qué nos corresponde hacer, cuál es el lugar de la escuela en la formación. Y entonces formar para la vida es aquí y ahora. Formar para la vida es en el momento en que llegan los niños a la escuela y pasa por hacerse preguntas. A mí me gusta llamarlo por inventariar la vida cotidiana de la escuela, inventariarla, es decir, hacernos preguntas en el ámbito escolar para decir, ¿por qué es que aquí filamos los niños a las 7 de la mañana y les hacemos a veces una diatriba pues rara? ¿Por qué? Porque para todo hay que hacer filas donde si la vida no va en fila, uno podría generar otros espacios en la escuela, pero eso no es para romperlo de inmediato, eso es para inventariar las prácticas de la escuela, la cotidianidad de la escuela. Y cuando ese inventario se empieza a hacer, nos hacemos preguntas y hay múltiples respuestas que nos ayudan de muchas maneras a construir nuevas formas de actuar.
La escuela está preparando para las pruebas censales y eso ha cooptado el espacio de la evaluación en lo cotidiano. La evaluación en lo cotidiano es cuando a un maestro le dicen, ¿tú sabes cómo es Sara? Y uno sin tener que ir a mirar las notas sabe cómo es Sara, pero no tiene que ir a mirar los resultados sin saber, ni en ICFES. Uno sabe cómo es Sara, cuando es el maestro de Sara, de Marcela, de Pablo, de Catalina. Esa evaluación cotidiana, esa que pasa por el diario, no puede ser simplemente obnubilada por darle un resultado a las pruebas. En ese sentido, lo que habría que entender es que la evaluación es un proceso que en la escuela lo que hace es observar, describir, analizar y presentar alternativas de manera oportuna. Y si eso es verdad, eso se da a través de las mediaciones entre los sujetos de la escuela, los discursos que se producen y las prácticas que hay allí. Y esas mediaciones es justamente lo que indica que hay un proceso porque hay transformación. ¿Y qué es lo que hace la evaluación? Registrar el estado de la transformación. El asunto no es engolosinarse con los instrumentos, con las pruebas, con entrenar a los niños para resolver las preguntas de las pruebas saber. El asunto fundamental es reconocer cuál es el estado del proceso de cada uno de los niños y con esa información invitarlo a seguir adelante, jalonar de muchas formas su proceso. Evaluar entonces es un ejercicio cotidiano que tiene como resultado las pruebas. O sea, las pruebas nos permiten medirnos, mirarnos en relación con otros, pero las pruebas no son el fin de la educación. Y hoy nuestra gran preocupación es que esas pruebas están cooptando la escuela, la están llenando en ejercicios de entrenamiento a los niños que paralelamente dicen están evaluando competencias. Y realmente lo que se está es entrenando para responder preguntas y no se está permitiendo al otro conocer su propio sistema de aprendizaje, saber a qué le gusta, si su proyecto de vida va a un proyecto de formación a largo plazo o su proyecto de vida no pasa necesariamente por aquello que está estipulado por fuera del mismo. Una búsqueda a ultranza de los indicadores despoja a la escuela de todo aquello que es lo simbólico, que pasa a convertir el conocimiento en un saber práctico, en una cosa que hay que revisar, medir, estar pendiente, digamos, llenarla de compartimentos, en una lógica donde se confunde los procesos de conocimiento que son lógicos, pero que tienen fisuras, discontinuidades, con la lógica administrativa que tiene otros sentidos y otras formas. Entonces, poner a la escuela a competir por esos indicadores hoy, dejar que a la escuela entre en los sistemas de calidad que vienen de planteamientos empresariales, poner al maestro al interior de eso a buscar resultados a como dé lugar, está marcando situaciones muy complejas para la vida escolar, para la formación de ciudadanos, y es porque nos olvidamos de que ahí hay seres humanos que tienen que ser planteada la educación como un derecho por la Constitución Política, incluidos en la escuela a prácticas de selección y de exclusión. Prácticas de selección y de exclusión que pasan por los ejercicios de evaluación, que pasan por descalificar a los niños sin ofrecerle alternativas de una escuela que incluye, de una evaluación que comprende, que entiende lo que se hace ahí y que forma sujetos para que sean felices, para que sean acogidos en el ámbito y en el seno de la escuela, de las familias, de la sociedad, sin necesidad de que ellos sean un indicador en el resultado de una prueba. Creo que hay un punto fundamental y sé de la presión que sobre los maestros ejerce con ello, cuando digamos que los discursos oficiales están mostrando resultados permanentemente y resultados que además salen reflejados en los maestros. Todavía es común encontrar titulares donde cuando los niños presentan las pruebas saber, como salen a la prensa y al público, es se rajaron los maestros. Y si bien subyace en la normativa que las pruebas no son para rankear instituciones, si algo se está haciendo hoy con las pruebas o con los resultados de las pruebas mejor, es rankear instituciones. Y la educación, la escuela como escenario de derecho no es un ranking, es un espacio para formar ciudadanos y hombres y mujeres capaces de encontrar un lugar en el mundo.